semana pasada hubo una gran discusión sobre el tema de la inversión extranjera directa que recibió el país en 2025. Se dieron a conocer las cifras y desde el gobierno se subrayó mucho, y yo creo que es afortunado que así haya sido, que México captó 40.871 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto lo informó la Secretaría de Economía. Sin embargo, algunos especialistas hicieron un matiz, con todo y que el dato es bueno, creo que hicieron un matiz porque si no, no se comprende completamente el panorama, que tan importante es lo que entra como lo que sale, porque hubo una desinversión que también resulta significativa y que hay que tomarla en cuenta haciendo el balance. Vamos a platicar al respecto con uno de esos economistas, Carlos Ramírez Fuentes, socio director de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, querido Carlos? Estimado Pascal, muy buenos días. Un gusto Ah, saludarte a ti y a todo tu público. ¿por qué no nos lo explicas en tus palabras, que sin duda van a ser mucho más precisas que las mías? Con mucho gusto. Mira, me parece que la discusión que surgió a la luz de la publicación de la información de la inversión extranjera directa al cuarto trimestre, es decir, ya del año acumulado, Ujú. eh, como siempre, digamos, la visión gubernamental pues trata de dar una visión positiva, optimista, y por supuesto la labor de los analistas es escrutar entre los datos y tratar de identificar pues qué hay de bueno y qué no hay de bueno. Y la realidad es que hay, vamos a llamarle buenas noticias. Por supuesto, la cifra global, casi 41.000 millones de dólares, Ujú. es el nivel, quitando el año 2013, que fue muy atípico, es el nivel más alto en términos absolutos de inversión. Y en ese sentido, en un año muy difícil, hay que destacar y sin duda celebrar que las empresas multinacionales que ya están instaladas en México están reinvirtiendo la mayor parte de sus utilidades o una buena parte de sus utilidades, y eso explica el buen resultado. Ahora bien, si miramos específicamente el cuarto trimestre, hubo en efecto un fenómeno atípico. No suele haber una desinversión de extranjera Ujú. y en más de 5.000 millones de dólares. Es decir, salieron 5.000 millones de dólares del país de empresas multinacionales instaladas en México. ¿Por qué pudo haber ocurrido esto y si realmente esto marca una tendencia? A mí me parece que no, Pascal, francamente. Me parece que el dato sin duda refleja que alguna empresa que está instalada en México pues se llevó ahora sí que todas sus utilidades, tan sencillo como eso. En el neto hubo una salida que muy probablemente se explica porque en los trimestres previos había habido una entrada inusualmente alta. Ujú. Entonces, muy probablemente de cierre de año fiscal, algunas empresas y particularmente algunas de las que se ha hablado que están saliendo del país, decidieron retirar sus utilidades. Y eso es lo que explicó esta disminución. Pero no me parece realmente el tema central. O sea, finalmente sí llama la atención una salida, no es muy inusual, pero más bien si vamos a la profundidad de los datos, Pascal, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente esta cifra? Pues mira, dos cosas adicionales. Una, está entrando relativamente poca nueva inversión a México. Históricamente, del universo de la inversión extranjera directa que recibía el país, un tercio eran nuevas inversiones. Ahorita esta cifra en 2025 fue del 18%. Entonces, sí está habiendo inversión extranjera directa, pero no nueva inversión, sino reinversión de utilidades de las empresas que ya están instaladas en el país. Y segundo, si lo medimos como proporción de la economía, que es la forma correcta para identificar si realmente el país está captando más o menos inversión extranjera directa, realmente el año fue bastante regular. Poquito arriba del 2% del Producto Interno Bruto, nada extraordinario, y que ligeramente por debajo de la tendencia de las últimas décadas. Y en esencia, básicamente en conclusión, el dato es mixto. Ciertamente en términos absolutos, una buena cifra, pero si uno va más a fondo a los datos, se da cuenta que es un año relativamente normal e Ujú. incluso yo diría
relativamente modesto de inversión. Oye, dime una cosa, del pastel, vamos a llamarle así, el pastel del nearshoring, toda aquella inversión que está buscando relocalizarse y que quisiera, pues por razones estratégicas, estar lo más cerca posible del mayor mercado mundial, de ahí nearshoring. ¿Qué porcentaje de ese pastel estamos captando en México? Muy difícil poder identificar estrictamente qué de las nuevas inversiones están siendo nearshoring y qué no. Ujú. Nosotros, específicamente en Integralia, lo que hemos hecho es la contabilidad de los anuncios de inversión que se van realizando desde hace 3 años, mes con mes. Y ahí lo que podemos identificar es que los anuncios de inversión han sido bastante cuantiosos, pero son, Pascal, anuncios de inversión, Mm, no son inversiones realizadas. Si ya nos vamos a las cifras de nuevas inversiones, los últimos 3 años, que es cuando surgió, digamos, todo el fenómeno del nearshoring, han sido muy modestas las nuevas inversiones. 5.000 millones en 2023, 4.000 en 2024 y 7.000 en 2025. Reitero, cifras que si se contrastan con años anteriores, son relativamente bajas. Entonces, en resumen y en conclusión, tratando de responder tu pregunta, lo que estamos viendo en las cifras es que no hay mucha evidencia de que este fenómeno del nearshoring esté ocurriendo, al menos a escala como se anticipó en el 2023, cuando surgió la ola, digamos, de este ujú. fenómeno. Entonces, estamos quedándonos por debajo. Ahora, en los siguientes años, quizá parte de esos anuncios de inversión que hemos estado observando a buen ritmo se materializarán y empezará a subir esta cifra, pero por lo pronto en estos 3 años no ha ocurrido. Ya, y si no ha ocurrido, como nos dices, ¿se puede establecer algunas hipótesis de por qué no? Me parece que sí. eh, Cuando, digamos, cuando surgió la ola del nearshoring, que todo el mundo empezó a hablar de ella, que fue a principios del 23, el argumento era, bueno, China, muchas empresas están dejando Asia y particularmente China para relocalizarse en zonas más cercanas a los principales centros de consumo y particularmente para reducir su riesgo de cadena de suministro. A la luz todo esto de lo que pasó con la pandemia y el Trump 1.0. Bueno, cuando surgió esa ola, pues se estimaba que iba a haber grandes inversiones. Yo te diría que no han ocurrido, me temo, por dos razones. Una, factores externos, ciertamente la llegada de Trump, toda la parte arancelaria. Trump está en contra de la relocalización, él lo que quiere es el reshoring, que es traer la inversión a Estados Unidos, no Ujú. que se venga a México. Y eso, por supuesto, ha causado seguramente algo de fricción y de lentitud en la toma de decisiones de algunas empresas. Pero luego están los factores domésticos, Pascal. Yo creo que parte de la razón de ver estas cifras bajas de nuevas inversiones, Ujú. pues tienen que ver con todos los cambios institucionales que ha vivido el país los últimos 18 meses, 24 reformas constitucionales, 46 reformas legislativas, que han alterado y modificado el ecosistema institucional del país de manera muy profunda Ujú. y que seguramente tienen a muchas empresas en stand-by. Esa, me Bueno. temo, es buena parte de la razón. Carlos, tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Me puedes esperar un momentito y me gustaría preguntarte algunas cosas más, si eres tan amable? Con mucho gusto. Volvemos. Estamos conversando esta mañana con Carlos Ramírez Fuentes, economista, socio director de Integralia Consultores. Gracias, Carlos, por haber permanecido en la línea para seguir esta conversación. Nada más para terminar con el tema de la inversión. Y hablabas de los cambios estructurales que ha tenido el país. Como sabes y como sabe nuestra audiencia, es muy probable, casi seguro, que hoy se presente una iniciativa de reforma electoral. ¿Tú crees que esta reforma, de concretarse, claro, porque además está eso en duda, pudiera ser algo que desaliente la inversión, o crees que no tendrá ningún efecto? La realidad, Pascal, es que, digamos, para las empresas en lo particular, quizá el tema electoral de corto plazo no es algo que les quite el sueño, llamémosle así.
Es decir, finalmente el marco institucional que se ha dado el país en materia electoral otorga certeza para las elecciones y eso es algo positivo ciertamente para la confianza de su democracia, etcétera. Pero para efectos económicos empresariales de corto plazo, me temo que no. Y digo me temo porque sí considero que puede tener repercusiones de mediano y largo plazo. Es decir, si cambian las reglas del juego electoral para favorecer a un partido y para que ese partido mayoritario tenga ventajas importantes en el futuro, en elecciones futuras, y eso de alguna manera limite la posibilidad de cambios políticos en el país cuando así lo determine la ciudadanía, que me temo es el caso, eso sí termina repercutiendo en la vida económica de los países. Es decir, cerrar la puerta al cambio, a la alternancia en el poder de manera artificial, suele conducir a, pues ahora sí que a fenómenos que no ayudan al ecosistema empresarial. Ujú. Es decir, un partido que se eterniza en el poder, un partido que tiene pocos incentivos para negociar, un partido que tiene más discrecionalidad en la toma de decisiones, un partido que está más propenso a la corrupción. Todos esos factores sí afectan el ecosistema empresarial. Y ya lo vivió el país durante mucho tiempo en décadas previas y me parece que el resultado en términos económicos no fue favorable. Pero de corto plazo, estrictamente, Pascal, Ujú. creo que no es un tema que en estos momentos le esté quitando el sueño a las empresas. Bueno, oye, por último, la semana pasada también se dio la cifra definitiva del crecimiento económico de México en 2025, 0.8%. Creció el PIB y con ello, pues ya estamos en un promedio de crecimiento anual, pues por debajo del 1%. Estamos creo que en el 0.8 por ahí, en un promedio anual. ¿Qué significa esto, Carlos? ¿Cómo pensar en que pueda detonarse un mayor crecimiento que evidentemente nos hace falta? Otra vez, claroscuros en los datos, Pascal. El resultado completo del año, debilidad. Es decir, la economía creció muy poco, 0.8%. Si descontamos el crecimiento de la población, llevamos 7 años con el PIB per cápita estancado, es decir, cero crecimiento. Ningún país del planeta ha prosperado de mediano y largo plazo con su PIB per cápita estancado. Y así de claro, es decir, no vas a encontrar ni un solo país que de mediano y largo plazo avance con estas cifras. Ahora bien, la buena noticia en términos relativos es que se aceleró el crecimiento hacia el cuarto trimestre y parece sugerir que el 2026 va a ser ligeramente mejor de lo que se había anticipado. Ujú. Y vamos a ver seguramente que las cifras de los pronósticos van a mejorar un poco. Pero seguimos creciendo muy poco, es decir, vamos a llamarle, si ahora suben las expectativas de 1,5 a 2%, Pascal, pues tampoco es que esto nos vaya a salvar ni vaya a cambiar realmente el rumbo de mediano y largo plazo del país. Me temo que los factores estructurales que están limitando el crecimiento económico del país no están siendo atendidos. No están siendo atendidos y pues entonces las expectativas de los próximos años Ujú. pues son de un crecimiento relativamente bajo, mediocre, que impide darle un avance mucho más acentuado al país en materia de su desarrollo económico, social, etcétera. Y ya para concluir, que es además un tema que tú has seguido muy puntualmente, ¿qué nos dice ese bajo crecimiento sobre la posibilidad que tiene el país de seguir pagando las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas? Si el país crece poco, la recaudación va a crecer poco, que es lo que ha pasado estos 7 años, por más que se diga que ha crecido mucho la recaudación. Sí ha crecido, pero en términos agregados, relativamente poco. Eh, y las pensiones siguen creciendo, es decir, el gasto en materia pensionaria sigue avanzando a un ritmo mucho más acelerado que el ritmo de crecimiento de la economía. Y se está comiendo el espacio, Pascal. Lo que está ocurriendo es que estamos teniendo que redirigir esos ingresos adicionales para el pago de las pensiones cuando tendrían que estar yendo
a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la seguridad. Ujú. Entonces, pues esta situación de, otra vez, si lo miramos de aquí a una década, pues el panorama no es muy favorable porque el ritmo de crecimiento de las pensiones por mero efecto demográfico va a continuar y avanzar año con año, creciendo 7, 8%, Ujú. y si no crecemos o crecemos muy poco como lo estamos haciendo en estos momentos, pues se está, digamos, esto es insostenible o simple y llanamente los gobiernos, este y los futuros, van a tener que seguir recortando gasto en educación, en salud y en Ujú. temas que son cruciales para el desarrollo económico de mediano y largo plazo. Entonces es una trampa, estamos envueltos en un círculo vicioso porque no estamos creciendo lo suficiente, porque el gasto de las pensiones está creciendo aceleradamente y porque la recaudación está creciendo, pero lo hace a un ritmo inferior al de las pensiones. En fin, es un tema serio, importante, relevante. No veo por el lado de la política pública ninguna señal de que se esté queriendo atender y eso pues lamentablemente no es buena noticia. Sí, y lamentablemente solo tenemos un minuto y no hemos tocado el tema de la aceleración en la automatización de la manufactura, que es algo que nos va a pegar también, ¿no? Pues el cambio tecnológico está aquí, ya llegó, quizá no lo estamos todavía detectando con claridad, pero es otro factor estructural que amenaza o pone, digamos, al menos implica un reto y un desafío gigantesco para todos los países, pero particularmente para México, que tiene un sector manufacturero relativamente grande, intensivo Ujú. en mano de obra y que muchos de esos puestos de trabajo están en riesgo. Entonces, ciertamente es otro gran desafío por delante, Pascal. Pues Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muy amable. Gracias, Pascal. Buenos días a Gracias, todos. gracias. Un Carlos saludo. Ramírez Fuentes, economista, socio director de Integralia Consultores.